La Academia Americana de Pediatría ha sacado un nuevo diagnóstico que es cervicalgia por dispositivos. ¿Así? Que básicamente para los chicos que están así. Doctor, pero tengo 75 años, ¿cómo voy a cargar peso? ¿Me voy a romper? No, señor, usted se va a romper si no carga peso. Claro. Y lamentablemente todavía es paciente oncológico, fragilizamos al paciente. Sí. Pobrecito, mejor que no haga nada, que se mantenga tranquilo, que no hay que estresarlo. Muchas personas creen que la medicina deportiva es solo para atletas, pero hoy también cumple un rol clave en la recuperación, prevención y calidad de vida de pacientes de todas las enfermedades, incluso con enfermedades crónicas. Soy Rosa María, gerente general de Clínica San Felipe, y hoy nos acompañan el doctor Giacomo Lavalli, médico del deporte por la Universidad Cayetano Heredia y director nacional de servicios biomédicos del Instituto Peruano del Deporte. Es coordinador de la especialidad de medicina deportiva en Clínica San Felipe y fue el jefe médico de Perú en las Olimpiadas de Tokio y París, además de oficial médico de la Conmebol. El doctor Diego Sáenz Muñiz, médico de deporte de la Clínica San Felipe y especialista por la Universidad El Bosque, Colombia. También es docente en la Universidad de Lima y Universidad Peruana Cayetano Heredia. Empezamos. Diego, Giacomo, muchas gracias por estar acá en nuestro quinto podcast de Voces que Cuidan. Y lo primero que quiero preguntarles es lo más obvio. ¿Qué es la medicina deportiva? Yo siempre lo separo en dos grandes partes, ¿no? El deporte como deporte, alto rendimiento, deporte amateur, y ya la parte más de actividad física o de ejercicio, que se da más en el ambiente, digamos, clínico, hospitalario. En el ambiente, digamos, deportivo, nosotros lo que vemos es alto rendimiento o deportistas que quieren mejorar, y para eso hacemos evaluaciones fisiológicas de sus capacidades físicas para poder mejorarlas y que rindan mejor, prevención de lesiones, tratamiento de lesiones. Y en la parte ya clínica, digamos, con Diego lo que estamos haciendo acá en la clínica ya es prescripción del ejercicio. Hay tres conceptos que siempre se usan erróneamente como si fueran sinónimos, por ejemplo. Actividad física, ejercicio, deporte. Actividad física es todo lo que sea diferente a quedarnos quietos. Ejercicio es todo lo que tenga un objetivo. Imagínate, quiero correr más rápido, saltar más alto, tengo una enfermedad cardíaca, tengo que comenzar a moverme otra vez después de una cirugía. Y el deporte ya tiene como que un concepto más de práctica amateur, profesional, con reglas, etc. Entonces, resumiendo, la actividad física se recomienda, el ejercicio se prescribe y el deporte se practica. Y para esta prescripción tiene que ser según las capacidades del individuo. Hay que hacer una evaluación previa, ¿no? En este país somos pocos, ¿no? Pocos deportólogos. De hecho, es la única clínica que tiene medicina deportiva en el Perú. Y en hospitales tampoco hay. No, menos. Y en otros países tienes un servicio de medicina deportiva en un hospital. ¿Por qué? Porque todos los pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles, parte de su tratamiento es el ejercicio y cambios de hábitos de vida saludable. Yo creo que no existe una patología que con el ejercicio no mejore. Como dijo ya, como tú necesitas un tratamiento farmacológico. Completamente de acuerdo, y eso es irrefutable. Pero sin embargo, el ejercicio es parte de ese tratamiento. De hecho, por ejemplo, las enfermedades mentales, ansiedad, depresión, hay un estudio nuevo que ha salido de que los efectos del ejercicio están igualitos o muy parecidos a la terapia cognitivo-conductual. Que es un estudio que se ha hecho que no ha sido... liberas endorfinas, una serie de sustancias que hacen que tú te sientas mejor, ¿no? El BDNF que está de moda, ¿no? Que es el factor neurotrófico de crecimiento cerebral, ¿no? del cerebro. Y esto de acá se sale, ¿no? Se produce cuando haces ejercicio. Y eso hace que la neuroplasticidad mejore, que se produzcan más neuronas, que las neuronas trabajen mejor, que el hipocampo que trabaje mejor, o sea, cognitivamente mejoras, por ende, previenes que haya Alzheimer, previenes que haya ansiedad, depresión y una serie de cosas, ¿no? O sea, ejercicio sí o sí. ¿Cómo comenzamos a prescribir el ejercicio desde niñitos hasta viejitos? De hecho, que nuestros pacientes llegan de dos formas, o de forma curiosa, que literal tocan la puerta y dicen medicina del deporte, yo juego fútbol, juego básquet, corro, troto, no sé, y necesito, doctor, ¿cómo me puede ayudar usted? Cada vez son más, y es algo que a mí me encanta aquí mismo, que los doctores mismos, miembros del staff, es como que ya tienen la curiosidad de qué cosa hacemos.
y te dicen, oye, Diego, ya, ¿cómo podemos trabajar juntos? Y comenzamos a trabajar con esto. Entonces, la forma principal es, tiene que haber una evaluación, un punto cero. Si es que es un pediatra, por ejemplo, con un niño que es sedentario, lamentablemente por la pandemia, o sea, hay todos. muchísimos chicos que no se mueven, efectivamente. Y la pandemia hizo que los sedentarios sean muchísimo más. Hoy la actividad física, la educación física, que creo que todos hemos crecido con eso en el colegio de forma irrefutable, hoy sigue siendo un tema en algunos lados opcional. No, y no solamente eso. Nosotros de chiquitos, ¿dónde jugabas? En la calle, calle. subías al árbol, subías no sé qué, corrías, no sé qué, chapadas. Ahora estás en el celular, estás en el iPad, estás en la computadora, en el PlayStation. Muchos de los papás, para que no fastidien o para no sentirse que está fastidiando el hijo, toma y le dan el iPad. Hay niños que tienen, no sé, 1 año y medio y no hablan o no se comunican de otra forma que no sea por sonidos y lo que hacen, pero sin embargo las manos las tienen súper ágiles. La Academia Americana de Pediatría ha sacado un nuevo diagnóstico que es cervicalgia por dispositivos, que básicamente para los chicos que están así. Tenemos que hacer algunas evaluaciones dependiendo de la edad que tengan. ¿Qué tipo de evaluaciones? Evaluaciones físicas, evaluaciones, por ejemplo, si es un niño, el ejercicio tiene que ir siempre desde un punto de vista lúdico. El chico tiene que hallarse haciendo algo. Tú a un niño no le puedes quitar la potestad de ser niño. Tiene que correr, tiene que saltar. Hay no sé si es leyenda urbana, que los niños no pueden levantar pesas, eso porque se quedan chiquititos. Leyenda urbana, Hay efectivamente. leyenda urbana. El tema aparte justamente que tiene que haber una correcta prescripción y saber qué cada persona de cada edad, qué es lo que puede y qué es lo que no puede hacer y qué es lo que debe hacer. Entonces, como dice, o sea, tú puedes, desde que una persona comienza a seguir indicaciones, ya pueden hacer. El tema es que para alguna persona el peso va a ser unas pesas y para un niño de esa edad puede ser una mancuerna que pese, no sé, 300 gramos. ¿Qué hacemos con tantos niños con obesidad o inicios de obesidad? ¿Cómo les cambiamos el chip a la familia, ¿no? Yo he visto pacientes de 12 años con diabetes tipo 2. Eso antes era imposible. Por el estilo de vida. Por el sedentarismo, por el tipo de comida procesada que comen. Y ahí es un montón de trabajo, obviamente con el niño, pero con la familia. Si la familia no te compra la idea y no cambia la familia, el niño no va a cambiar. Entonces, eso es súper importante, cambiar los hábitos del niño. O sea, comenzar a que se muevan más, a que estén menos sentados, que no vean tele. Aparte, el niño hace lo que ve, pues, ¿no? Claro, por eso. Si ves que tu papá se mueve, si ves que tu papá se mueve, que tu mamá se mueve, para él lo más normal va a ser, oye, yo me muevo porque mi papá lo hace. Un niño a los 8 años, con todo respeto, no puede decidir qué hacer. Entonces tú tienes que guiarlo. Entonces es algo que se tiene que ir trabajando poco a poco, ¿no? Mientras seas mayor y ya eres al otro extremo de la vida, el anciano tiene que hacer ejercicio también, porque no podemos fragilizarlos. Muchos de nosotros ya tenemos padres en edad bastante avanzada y algunos de ellos nunca han hecho ejercicio. ¿Cómo comenzar con ellos? Es la misma idea que comienzas con cualquier persona. O sea, hay que evaluarlos primero. Hay que evaluar capacidades físicas, evalúas la capacidad aeróbica, la puedes evaluar de manera indirecta, digamos, de manera directa con un ergospirómetro. Evalúas fuerza, evalúas equilibrio, evalúas flexibilidad, o sea, movilidad articular, cómo te estás moviendo. Y según todo eso, ya tú lo prescribes y ves qué es lo que tiene que comenzar a hacer. Porque un error súper frecuente que vemos en la consulta, Diego no me va a dejar mentir, es, por ejemplo, la persona que nunca ha hecho ejercicio y que comienza a ir al gimnasio, pero claro, tiene acortamiento muscular, tiene mala movilidad articular. ¿Cómo es acortamiento? O sea, que tu músculo está más corto de lo que debería estar. Como no lo usas nunca, está tieso. Está tieso y está generando más tensión de la que debería. Ya. Hay articulaciones que no se mueven bien. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú haces una sentadilla, no la vas a hacer bien porque la articulación no se va a mover bien. Abajo, ¿ya? O te quedas abajo y la haces chueca. O y tu ahí vienen las músculo lesiones. no responde, ¿no? Y tienes menos elasticidad. Cuando hablas de flexibilidad es un tema articular. Cuando hablas de elasticidad es el músculo o el tejido blando que básicamente responde a lo que hagas, ¿no? Y esas son capacidades que se entrenan. Claro. Si tú las entrenas, las mejoras. Todo el mundo escucha la sarcopenia. Sí. Y la sarcopenia uno dice desde los 65 años para adelante, pero uno desde los 40 años comienza a perder masa muscular de forma fisiológica, digamos. Entonces, a partir de los 50 existen cosas en el músculo que son irreversibles. Mientras menos uses el músculo, digamos, y menos fuerza tengas, estás mucho más propenso a la infiltración grasa dentro de las fibras musculares. Y llega un punto que la velocidad de reacción la vas perdiendo. Son un tipo de fibras musculares específicamente que son las tipo 2, tienes las tipo 1 y las tipo 2. ¿Sí? El músculo tiene dos tipos de fibras musculares. De fibras. Efectivamente. Tipo 1, maratonista.
se fatigan muy lentamente, usan otro tipo de sustrato energético, duran mucho más en el tiempo. Y en el otro lado, como fibra tipo 2, tienes lo que hace Volt, ejercicios rápidos, 100 metros, 200 metros, 400 metros, explosivos, tiempo súper corto. Entonces, en el cada cuerpo persona tiene las dos. conviven ambas, por supuesto. Y debemos de ejercitar ambas, las dos. Por supuesto, claro. Con dos tipos de ejercicios diferentes. Cuando tú comienzas cuando los almanaques comienzan a pasar y los años pasan, a partir de los 50, ya comienzan estas fibras tipo 2 a disminuir. Y es lo que primero se va en el músculo de un individuo. Y es por lo que efectivamente la gente comienza a caerse. Y en vez de estas fibras comienzan a entrar o comienzan a almacenar grasa dentro del músculo. Y creas un músculo inflamado porque la grasa inflama. Entonces va a llegar el punto que la velocidad de reacción y la explosividad se pierde. ¿Y qué hacemos nosotros en consulta? Sientas a un paciente en una silla, por ejemplo, y tienes que hacerle la prueba del sit and stand test, que se sube y para. ¿No? 5 repeticiones, idealmente en menos de 10 segundos, más de 13 segundos, tienes un paciente probablemente que se te va a complicar después. Por ejemplo, fuerza de prensión, dinamometría de miembros superiores, que la hacemos en el consultorio también. Medimos el perímetro de la pantorrilla. Son 3 cosas que se pueden hacer en el consultorio y las hacemos nosotros para comenzar de ahí. Y para dejarlo en visto sobre el tema de la diferencia de fibras, Gladys Tejeda Sí. y un corredor musculoso. Esa es la diferencia. Tú ves un maratonista y dices, oye, ¿con qué músculo está corriendo? Sí. El músculo lo tiene, nada más que se entrena de manera diferente. Entonces es flaquita, pero ahí está el músculo funcionando porque evidentemente si no, no podría correr 42 kilómetros. Es una estructura especializada para lo que hace. Ahora, por ejemplo, yo he visto todos los, sobre todo en hombres, ¿no? Que van al gimnasio y están pero sacando todo el tema de todas las cosas que uno puede, digamos que músculos normales, pero yo los veo recontra tiesos. ¿Llega un momento en que ya les juega en contra o no? Lo que pasa es que muchas de esas personas se concentran en entrenar fuerza, ¿no? ¿Y qué pasa? Lo que te decía, si tú tienes un músculo que está acortado y lo fortaleces, lo acortas más. Entonces, si tú tienes un pectoral acortado, el pectoral te va a jalar los hombros hacia adelante. Si lo fortaleces más, te vas a ir más hacia adelante. Y lo mismo pasa con la parte articular. Entonces, si tienes a una persona que le gusta hacer no fisicoculturismo, porque ahí nos estamos yendo a otro lado, pero va a hacer pesas todos los días, quiere hipertrofiar, se quiere ver grande, pero no trabaja elasticidad, pero no trabaja flexibilidad, o sea, movilidad articular, y no trabaja nada de eso, pasa lo que tú estás diciendo. No lo vas a comenzar a ver más tieso, con menos movilidad, más duro, que no se puede ni rascar la espalda y esas cosas. La rutina de flexibilidad es un complemento para el ejercicio de fuerza completamente. Y de eso vienen o sea, no es exactamente eso, pero complementa muchísimo la idea de las famosas descargas, por ejemplo. Hay mucha gente que ante la tensión aumentada de ciertos músculos, te duele, llega un punto en que ya duele y te dicen, oye, tengo que liberarme la descarga. Eso es cuando ya se te pasó la mano. Eso es cuando tienes mucha carga de entrenamiento, ¿no? Entonces, claro, ese es otro error, justamente, que el deportista, oye, pues yo me hago descarga todas las semanas. Pero la descarga no es lo mismo que hacer la recuperación post-entrenamiento. ¿No? Ese es el tema, son cosas diferentes. La descarga sirve para descargar el músculo, efectivamente, pero después de cada entrenamiento tú tienes que echarte, hacer estiramientos, pasarte roller, dormir bien, o sea, es una serie de cosas que tienes que hacer. Herramientas, o sea, nosotros dentro de la especialidad, digamos que nos gusta mucho trabajar de forma multidisciplinaria. Nosotros siempre trabajamos con un par de fisios de confianza, un par de, por ejemplo, de nutricionistas que sabemos que van por donde vamos nosotros, trabajar con el médico tratante, que a veces es el cardiólogo, el neumólogo, el oncólogo, el traumatólogo, el reumatólogo, que creen en el ejercicio. Entonces, porque todavía, como estábamos conversando antes, nos cuesta. Pero evangelización, ¿no? Completamente. Primero hay que balancearte, y eso lo tiene que hacer un fisioterapeuta. Otra cosa que escuchamos comúnmente es que el músculo es el órgano de la longevidad. El músculo es lo que te va a mantener independiente. El músculo es lo que va a hacer que evites caídas. El músculo va a hacer que regules, o sea, es un regulador inmunológico, un regulador metabólico, es el órgano endocrino más grande que hay. Por ejemplo, en el caso de la resistencia a la insulina como tal, el mecanismo de la insulina por el cual la glucosa entra a la célula para que se haga energía, está dañado. Con la contracción muscular, tú puedes hacer que la glucosa entre a la célula de forma independiente a la insulina, activando otras vías que solamente el ejercicio las activa.
Entonces regulas eso de una manera impresionante. Entonces, a partir de los 50 existen cosas en el músculo que son irreversibles. Mientras menos uses el músculo, digamos, y menos fuerza tengas, estás mucho más propenso a la infiltración grasa dentro de las fibras musculares. Y llega un punto que la velocidad de reacción la vas perdiendo. Me queda claro que, por ejemplo, un cardiólogo va a ver en ustedes pues la tabla de salvación, pero de repente pongamos el traumatólogo que acaba de operar de los meniscos a un paciente, ustedes le van a decir hagan ejercicio, de repente el traumatólogo le dice reposo. ¿Cómo se maneja eso? O sea, de hecho tienes que tener comunicación idealmente con el traumatólogo tratante, con el que operó, ¿no? Nosotros como deportólogos buscamos la funcionalidad lo más rápido posible. Siempre va a haber cosas que trabajar. El movimiento es lo más importante. Yulimar Rojas, salto triple, venezolana, se rompe el tendón de Aquiles, desafortunadamente, y para esto ella tiene unas marcas que son estratosféricas, ¿no? Estratosféricas. ¿Y qué sucede? Dentro del periodo de postquirúrgico inmediato, te hablo 4 o 5 días, ella estaba con su bota, pero trabajaba todo lo demás, porque en las rodillas no tenía nada, en el tren superior no tenía absolutamente nada, y podía hacer sus cosas tranquila. El traumatólogo en la parte inicial es quien tiene la voz cantante en el sentido de que el tema quirúrgico es de él. Y nos dice, por ejemplo, ¿sabes qué, Diego? O Giacomo, en esta primera parte, hiciera no más de esto. Y tú juegas con el margen que te da él. Es muy, muy común que las personas que hacen ejercicio sufran de los meniscos. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo hacemos ejercicio cuidando los meniscos? Para no llegar pues a una cirugía, ¿no? No se trata de ir y aventarte a hacer el ejercicio que tú quieras. La idea es estar en condiciones para poder aguantar o soportar el estrés que supone el ejercicio. Porque las personas dicen, yo voy a salir a correr porque correr es súper bueno. Sí, es súper bueno, cardiovascularmente hablando es súper lindo, pero con el impacto, o sea, hay un impacto fuerte sobre las articulaciones. Si tú no estás en condiciones de aguantar ese impacto, lo que vas a terminar es desgastando o ocasionando alguna lesión. ¿Cómo se hace eso? Trabajando la parte muscular, trabajando la parte de movilidad, de elasticidad y todo eso. Si tú tienes un músculo que está fuerte en la articulación, ese músculo es el que va a absorber el impacto y el que va a proteger y le va a dar estabilidad a la articulación. Por ende, le quitas chamba y le quitas presión al menisco. Pero si tú no tienes músculo, ese menisco va a estar absorbiendo. Entonces ahí viene el tema. La idea de esto, en verdad, y la especialidad de medicina del deporte es preventiva. Así es. O sea, la idea y lo mejor en el escenario más lindo del mundo. No llegar a ser paciente. Exactamente, Claro, es llegar claro. a la persona antes de que tenga una afección cualquiera que sea. Entonces, eso es lo ideal. ¿Para qué? Para evitar de que llegue a tener alguna enfermedad. Pero si ya tiene la enfermedad, tenemos que evitar de que esa enfermedad cause algún tipo de complicación, que también lo hacemos. Entonces es prevención en todas sus formas. Generalmente lo tradicional es que luego de una cirugía traumatológica te mandan a hacer una terapia casi general para todos, ¿no? Entonces... Eso es lo que hicimos en la clínica, justamente acá, ¿no? La terapia que la mayoría de gente conoce es la terapia de los equipos. Sí. Funciona en cuanto a dolor, Claro. ¿no? O sea, pero lo que va a sacar y va a rehabilitar la lesión es recuperar la parte funcional que se perdió y causó la lesión o que se perdió a raíz de la lesión. Entonces, ese ha sido el factor determinante acá. Nos costó mucho al comienzo que los pacientes entiendan. Primero por la especialidad, porque tenemos el nombre deporte. Bueno, en otros lados se llama medicina del deporte y la actividad física, ¿no? Ese es el nombre completo, pero el que se da es medicina del deporte. Entonces claro. yo he tenido pacientes al comienzo, cuando recién comenzamos a trabajar acá, de que me han dicho que venga con usted, pero yo no, deporte, ¿qué hago acá? Entonces, claro, es explicarles, así como yo vamos a rehabilitar tu lesión, se rehabilita una lesión de un deportista de alto rendimiento. Lo que va a cambiar es la intensidad de los ejercicios y las capacidades que tengas para hacerlos. Pero lo que buscas es exactamente lo mismo. Creo que tiene relación, es la condromalacia. Porque todo el mundo tiene condromalacia. ¿Y por qué se genera y cómo podemos tratarla? La condromalacia es el desgaste progresivo del cartílago, tanto en el caso de la condromalacia rotuliana. Es la más común, ¿no? Claro, uno tiene, por ejemplo, el fémur, la tibia y la patela o la rótula encima. Entonces ese desgaste progresivo del cartílago de ambas superficies, tanto del fémur como de la patela como tal, se va a ir desgastando progresivamente. ¿Se desgasta por qué? ¿Por los años? Se desgasta por la fricción, se desgasta por una de las causas más comunes es la ausencia de masa muscular o la disminución de masa muscular. Número 2 es la mala relación muscular
de cuádriceps con isquios. La mala, hay causas, por ejemplo, también biomecánicas, ¿no? De cómo piso, de cómo troto, de cómo, etcétera. ¿Qué sucede con esto? Van a haber personas que tengan mayor probabilidad, por factores anatómicos, de presión de la patela sobre el fémur. Y mientras menos masa muscular tenga yo, esto va a estar cada vez más pegado como tal. Si uno dice, por ejemplo, oye, tengo condromalacia porque hay 4 grados y no siempre guarda en relación la sintomatología con el deterioro o con el avance de esto. Pero ¿qué sucede? Yo no puedo decir a una persona con condromalacia, no te muevas. Básicamente tienes que fortalecer para estabilizar la rótula y decirle, oye, no te vayas para el costado, mantente alineada. El tema es tener músculo, pues, ¿no? Y trabajarlo. si es pisada, porque si tú pisas Claro. hacia adentro, la rótula se va hacia afuera. Si tú no tienes buen glúteo medio, la rodilla se va hacia adentro, la rótula se va hacia afuera. Si tienes este músculo que está muy tenso, jala la rótula hacia afuera. Entonces, por eso es tan común la lesión, porque hay muchísimos factores que la producen. Y otras dolencias, digamos, yo no sé si son primas hermanas, ¿ya? La osteopenia y la osteoporosis. Bueno, son de hecho que en la vida, digamos, nuestro tícleo, nuestro punto más alto, nuestro punto más, digamos, del prime muscular puede llegar a los 30 años, 32 años, y uno, digamos, mantiene esto hasta los 35, 38, y dependiendo de cómo y qué tan activo fue uno previamente, esto va a ir disminuyendo. De que bajamos todos. La velocidad y la forma la escoge cada uno con el estilo de vida que tiene. Entonces la osteopenia va a llegar a un punto en que va a ser algo que va a producirse fisiológicamente. El tema está cuando se produce de forma acelerada al tiempo. Entonces, y la osteoporosis es pues la consecuencia inmediata posterior a la osteopenia. Entonces, el deterioro de la densidad mineral ósea se va a dar. El tema es que existen factores que hacen que sea mucho antes. El tratamiento va a ser farmacológico y ejercicio. ¿Y qué ejercicio? De impacto. Doctor, pero tengo 75 años, ¿cómo voy a cargar peso? ¿Me voy a romper? No, señor, usted se va a romper si no carga peso. Me queda claro que cuando yo hago fuerza, el músculo se alimenta, crece, etc. ¿Pero qué tiene que ver el hueso? O sea, ¿por qué? El impacto. El impacto. Por eso cuando hay una fractura, por ejemplo, el impacto que tú tienes después ayuda a que se consolide la fractura. Entonces, A por ver, eso, repíteme por favor. claro, hay una fractura, tú tienes que esperar Sí. que haya callo óseo Sí, y todo sí, está sí, alineada sí, y sí. todo, pero o sea, no tienes que esperar a que esté totalmente cerrada. Antes tú ya comienzas a hacer impacto. Acá, por ejemplo, tenemos una máquina que es una trotadora antigravitatoria, perfecta para eso. Le quitas un poco el peso al paciente y comienzas a generar el impacto. Ese impacto estimula la producción de hueso. Y la gente que tenemos acá nosotros son fisioterapeutas que son especializados en el tema. Y con esa máquina que es un maquinón, el Air Force es un maquinón, Rosa Sí. María es un maquinón y nos va súper bien con eso. Uno corre como en el aire, ¿no? Claro, te pueden Y quitar hasta te el- van bajando, O digamos. sea, le te puedes van- quitar hasta el 100%, o sea, Claro. corres en el aire literal, y ahí vas haciendo la descarga progresiva, ¿no? O sea, vas bajando. Entonces no te sirve solamente para estas patologías, sino para una persona adulto mayor de 85 años que es frágil y que no tiene buena estabilidad, la puedes subir a la máquina, te aseguras de que no se va a caer y comienza a hacer el movimiento. Porque lo importante es que te adhieras. Si tú no te adhieres, o sea, si comienzas a hacer el ejercicio porque simplemente te provocó y te terminas lesionando o termina pasando algo, ya dejaste de hacer ejercicio. Entonces la idea es que el paciente se termine adheriendo y haciendo el cambio del hábito y haciéndolo parte de su vida, ¿no? Hemos hablado, digamos, del mundo ambulatorio. En nuestras 3 sedes tenemos gimnasio, terapia y todo. Pero en nuestra sede principal de Jesús María sí tenemos pacientes hospitalizados. ¿Cómo entra la medicina deportiva en la vida de estos pacientes hospitalizados? Ok, yo siempre tengo una imagen clara que es, por ejemplo, la del paciente cardiovascular. El ejercicio es parte del tratamiento y tiene que comenzarse muchas veces después del infarto. Está la costumbre de cristalizar o fragilizar al individuo. La terapia comienza en cama. Después de los stents, comienza en cama. Y después de eso lo que haces tú es, mediante un programa de rehabilitación cardíaca, haces la prescripción del ejercicio de acuerdo a las capacidades. Rehabilitación cardíaca ¿Cómo es se el hace eso? O sea, número 1, necesitas hacer una ergoespirometría idealmente para que veas cuál es la capacidad funcional del individuo como tal. Y después de eso, según sus capacidades, el consumo de oxígeno que tenga y cómo está, tú vas a prescribirle ejercicio como parte de la reeducación del corazón después del evento como tal.
Igual con la esfera traumatológica o pacientes que ya tienen una estancia, digamos, un poco prolongada, nosotros en Jesús María tenemos un equipo de fisioterapeutas que van a la habitación del paciente. Ya. Entonces, como les decía antes, o sea, tenemos un dinamómetro que se adapta perfectamente a la cama para que el paciente comience a poder comenzar a hacer fuerza. Cosa que cuando sale ya hemos avanzado y ya tiene una basecita por lo menos para continuar después. Entonces le da muchas ganas al paciente de continuar, ¿no? De que cuando salga quiera seguir haciéndolo porque se va a dar cuenta que está funcionando y está mejorando, ¿no? Ahora hay mucha gente que aconseja, ¿no? Inclusive que receta proteína, creatina. ¿Cómo nos aseguramos a quién escuchar y qué hacer? Hay muchos médicos que en los últimos meses, en los últimos años, hemos optado por tratar de tener redes sociales, de llegar a más gente, pero hay que diferenciar muchísimo entre ser influencer y ser líder de opinión. Cuando tú eres líder de opinión es porque tienes un background, digamos, académico atrás de todo esto. Hay gente que ha estudiado muchísimo para esto. Uno va a encontrar en TikTok, en Instagram, en diferentes lugares, vas a encontrar información por todos lados. El tema es que sepas escoger, que seas muy crítico con lo que ves. Casi siempre dicen, en una universidad de Estados Unidos hay 3 millones probablemente de instituciones educativas ahí y uno no tiene idea qué será de qué. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hoy uno encuentra alternativas fáciles para muchas cosas. Lamentablemente, después de la pandemia, digamos, mucha gente se dio cuenta que con el ejercicio tenían más chances de estar mejor, pero se dieron cuenta después. Entonces, ¿cuánta gente tienes tú que entra ahora y que han comenzado a correr hace 7 o 8 años? O bicicleta, o comenzaron a, no sé, cualquier cosa. Y tú ves las lesiones y entre ellos, tú estás hablando hace un rato de la condromalacia, qué sé yo, ¿cuántos corredores tenemos que han comenzado hace poco? Sin masa muscular, o gente que comienza con el ejercicio y dolores, desgarros del supraespinoso, qué sé yo, ¿no? Que los conversamos con los traumatólogos siempre. La incidencia de lesiones ha subido una barbaridad. Por eso la idea es buscar, regresando a la pregunta, o sea, hacer el ejercicio de manera lo más saludable posible, porque lo importante es que te adhieras. Si tú no te adhieres, o sea, si comienzas a hacer el ejercicio porque simplemente te provocó y te terminas lesionando o termina pasando algo, ya dejaste de hacer ejercicio. Entonces la idea es que el paciente se termine adheriendo y haciendo el cambio del hábito y haciéndolo parte de su vida, ¿no? Respecto a las proteínas, a la creatina, a esas cosas, o sea, la creatina es el suplemento más estudiado del mundo. Cerca de 70 o sea, años. El más estudiado del mundo. O sea, es súper estudiado, no tiene casi efectos secundarios. Es ahorita, antes se usaba solamente por un tema de fuerza, de generar más fuerza y tener más sustrato energético para poder hacer más repeticiones y generar más fuerza, ¿no? Por ende, más volumen muscular, etc. Hoy en día tiene tanta evidencia que ahora se usa, ahora casi es una obligación que personas mayores de 50 años tomen creatina. Porque ayuda a la parte cognitiva, ayuda a los temas de osteoporosis, ayuda hasta temas de cáncer, también se ha visto, o sea, muchos beneficios. Pero claro, se trata de que vayas al médico y el médico te lo recomiende, te lo prescriba y todo. Y también hay mucho miedo, ¿no? Porque hay gente que te dice la creatina, no, porque Voy estoy mal del inflar. riñón. No, te dicen, 1, estoy mal del riñón. 2, retengo líquidos. retengo líquidos. Y 3, que hace poco conversaba con los cardiólogos de acá, eso. Si es que soy paciente cardiovascular y tomo creatina, ¿no me voy a encharcar? Y sin embargo, ¿qué es lo que pasa? La creatina hidrata la célula muscular. No aumenta el agua en el extracelular, no está regado por todos lados, está dentro de la célula. Y los beneficios que ya como nos ha dicho es porque la célula está hidratada y soporta más todo este estrés, digamos. Aparte, nosotros producimos, o sea, tenemos endógenamente creatina. Claro. El tema es que no vamos a llegar nunca a la necesidad real de creatina. Es como el 60-65% de los depósitos los creas tú con la dieta diaria. Por eso es que, pero el resto sí necesitas una suplementación, porque la necesidad se queda corta. Diego, ya como hemos recopilado unos cuantos videos de redes, de TikTok, Instagram, y nos gustaría saber su opinión. Perfecto, vamos.
Bienvenidos a la Backyard Ultra, la carrera más loca del mundo. Hay que completar un circuito de 6,7 kilómetros de asfalto en menos de una hora y el tiempo que te sobra descansas. Y así hora tras hora hasta que solo queda un corredor en pie. En mi primera Backyard hice 32 horas, el año pasado 33, 221 kilómetros corriendo. ¿32 horas dijo? Sí. 221 kilómetros. Ah, mira tú. Eso no es un ejemplo de lo que hay que hacer, evidentemente, a nivel de salud. De hecho, hay evidencia de que en ultramaratones o en estos deportes de resistencia, pero que ya se están yendo al extremo, puede haber daño en glóbulos rojos, puede haber daño a nivel renal, puede haber daño gastrointestinal. O sea, hay muchas cosas porque el estrés que ya entra al cuerpo ya es muy grande. Entonces es algo que personalmente no recomendaría hacer por salud. Me parece una locura. A mí me parece una locura, efectivamente. Una locura. O sea, pero lo más suave me parece una locura. Sí. Sí. Siguiente. Bueno, dentro del proceso de un paciente oncológico, el ejercicio es un no negociable. Como dijo Giacomo antes, o sea, un paciente oncológico no debe ser fragilizado, ¿no? Eso es lo que debe hacer. Completamente, o sea, uno Bueno, tiene que pero hacer acá ejercicio. el paciente parece que toda la vida ha hecho ejercicio. Completamente, No vamos a tiene una poner- condición física Sí. súper buena, Pero eso se va nivelando. Sí, La idea es más que si has hecho o no has hecho, son las ganas, ¿no? Es que sí, te o compren sea, las ganas. a ver, también necesitas definitivamente una evaluación previa, pero por ejemplo en el MD Anderson, uno de los hospitales más grandes de cáncer, la gente se mueve. Entonces en el mismo hospital hay pisos de ejercicio y es dosificado dependiendo claramente si es una quimio que tú sabes que te va a agarrar muy fuerte y te va a indisponer. El día de la quimio no se hace nada, el día siguiente es un ejercicio muy suave y el día posterior comenzamos. Esto es lo que estamos viendo. Dudo muchísimo que sea el día inmediato a todo este estatus, pero es algo que se va haciendo progresivamente y eso ayuda muchísimo. Y ahí Claro. lo vemos en el video cómo va progresando, ¿no? Comienza haciendo un ejercicio suave y de ahí va metiéndole fuerza y vas mejorando, ¿no? Que lamentablemente todavía es paciente oncológico, fragilizamos al paciente. Pobrecito, mejor que no haga nada, que se mantenga tranquilo, que no hay que estresarlo. Bueno, para que se produzca el cáncer hay hipoxia, o sea, baja el oxígeno, se acidifica el medio, hay más inflamación. Lindo momento para que el cáncer comience a aflorar, ¿no? El ejercicio hace todo lo contrario. La acidificación la baja la inflamación y aumenta el oxígeno. Entonces, hace todo el proceso inverso que hace el cáncer. Entonces, ayuda a mejorar el cáncer, sí, y ayuda a que el tratamiento del cáncer sea más eficaz que si no hicieras ejercicio. Y eso te hablo que hay evidencia científica, pero así larga. En los últimos 10 años, por ejemplo, la evidencia del ejercicio en pacientes oncológicos Es altísima. aumenta una barbaridad. Bueno. Cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer de ovario, cáncer... no Y eso sé. se prescribe. Ahí entra nuevamente el tema de la prescripción, ¿no? Trágico, fallece corredor en Maratón Lima 42K. Ayer domingo 25 de mayo se realizó la Maratón Lima 42K, una competencia que pone a prueba la resistencia física de los atletas en distancias de 10, 21 Desde el y año pasado, 42 kilómetros. Durante el desarrollo del evento se reportó que uno de los corredores sufrió una descompensación y horas más tarde falleció por motivos que aún no han sido esclarecidos. El participante, cuya identidad todavía no ha sido revelada, recorría el tramo entre San Isidro y el Cercado de Lima junto a otros deportistas cuando, según informó la organización, se descompensó. Esto es algo que lamentablemente se ve en la mayoría de maratones porque son 20.000 personas que corren. Y pasa generalmente porque probablemente esta persona tenía una condición de fondo, ¿no? Puede ser una arritmia, una hipertrofia ¿cómo se llama? Ventricular izquierda, o sea, cualquier cosa que haya podido tener a nivel de corazón que no se ha visto porque no se ha hecho exámenes o porque no salió en el examen de repente. Y como les decía anteriormente con Diego, el ejercicio es un estrés para el cuerpo. Entonces, si tú tienes de fondo alguna de estas patologías que están ahí medias enmascaradas o que no se ven y le metes un 21K o 42K, hay posibilidad de que pueda pasar algo y se llama muerte súbita. También puede pasar que
el paciente es un paciente, el corredor es un corredor sano, pero que está saliendo de repente de un resfrío o de una, qué sé yo, deshidratación, y ahí podría ser o no. No, puede ser también completamente, o puede complicarse cosas, es mucho más raro, pero sí. ¿Qué sucede? Algo que nosotros conversamos siempre es, a mí me parece una irresponsabilidad, por las palabras más suaves, gastar, no sé, 300, 400, 500 dólares en calzado y no tener una inversión en prevención cardiovascular, en saber qué tengo, cómo estoy. Entonces, es el mundo al revés, ¿no? Muchos de los casos de este tipo son casos que se pueden prevenir. Y acá en la clínica tenemos al doctor Sarabia, que es un crack de cracks, que es el único cardiólogo deportivo que hay en Perú. Sí, entonces ¿verdad? Voy a convencerlo para tenerlo acá. Tenemos al doctor Sarabia, tenemos todos nuestros cardiólogos, es un staff, o sea, no es porque trabajemos acá, pero tenemos un staff recontra de puro capo. Son cardiólogos referentes. Claro, puro capo. Y fuera de eso, imagínate, tienes cardiólogos capos por todos lados. Tienes un ergoespirómetro, medicina del deporte, que es la primera y única clínica en el país con la especialidad como tal. Entonces, nosotros aspiramos a convertirnos en una referencia precisamente para estos casos, ¿verdad? Tenemos que hacerlo. Hay que dividir el presupuesto entre el calzado y tu chequeo. Ser responsable, sí. Básicamente, claro. Doctores, ahora les tengo una pequeña sorpresa para cada uno de ustedes. A ver, son 2 de sus pacientes que han querido dar un testimonio y me gustaría escucharlos sobre el caso. Vamos a ver qué viene. Yo digo que el deporte es un milagro, porque realmente hoy sí puedo correr 21 kilómetros, de lo que yo puedo cerrar el ojo y mirar atrás, no lo puedo creer. Pero sí se puede, realmente sí se puede. Y gracias a Dios por este tiempo, ¿no? Y cuando termino yo le doy gracias a Dios porque decía así, estoy con salud, estoy con vida, no, ¿cómo se llama? Y puedo disfrutarlo. Entonces eso es lo que me emociona, ¿no? Me emociona. Agradezco al doctor Diácono por realmente ha sido una fuerza en mí. Sus palabras, su carisma, y algo que no olvido es que él hizo la milla extra de que estaba corriendo en diciembre y vi al doctor Diácono alentándome y yo dije, wow, que un médico puede preocuparse de un paciente en ese nivel y hacerte valer lo que tú logras, yo creo que es fuera de serie. Wow. Es la señora Susi, yo le tengo muchísimo cariño. Es un ejemplo en todos los sentidos. Yo siempre la pongo de ejemplo, de hecho, porque es lo que habíamos estado hablando en resumido, ¿no? Ella vino a la consulta porque quería comenzar a correr quería correr 10 kilómetros. Pero nunca he hecho deporte, me dice, nunca he hecho ejercicio. Y yo le digo, y me dio curiosidad, le dije, ¿cómo así? De la nada a los 62, tenía en ese momento creo, 62 años, decides que quieres correr 10 kilómetros. No es normal, pues, ¿no? Y la respuesta me dejó una enseñanza, ¿no? Me dijo, quiero demostrarle a mis hijos que lo que uno se propone lo logra. Vamos con todo, le dije, señora Susi, hay que comenzar. Se le ordenó un poquito el tema de qué es lo que debe hacer. La mandé también ahí a cardiología para que la chequeen. La mandé con el fisio para que la balanceen correctamente. Comenzó a entrenar. La veía periódica cada cierto tiempo. Se presentaron dolores como son evidentes, pero la señora, dale. Tanto ha sido así que corrió 10 kilómetros el año pasado. Y ahorita, la semana pasada, acaba de correr 21K. ¿Qué? Acaba de correr 21K con 64 años y los ha terminado tranquila. ¿Y tú ahí haciendo barra? Sí, también la vi. También fui ahora a ver la maratón y la vi pasar. Y la verdad que es un ejemplo y ojalá que muchas personas sigan esta forma de pensar y este ejemplo de la señora Susi, de que nunca es tarde, ¿no? Porque finalmente acá hay una tara con la edad, ¿no? Ya tengo 60, ya para qué voy a comenzar a hacer cosas, ya estoy tarde, ¿no? Pero nunca es tarde. Claro. Siempre se puede comenzar. Con tenacidad y supervisión. Así es. La señora lo hizo todo bien, ¿no? Buscó el acompañamiento y tenía las ganas, ¿no? Qué bueno. Sí.
repente fue una mala decisión mía en ir a jugar el partido que yo me rompí. Cuando me dijeron no puedes jugar, fue para mí muy doloroso, porque hubo doctores que incluso me dijeron que no iba a volver a caminar. Yo me rompí la rodilla jugando fútbol y los médicos a los que acudí me dijeron que no iba a volver a jugar. Llegó a las manos del doctor Diego y bueno, gracias a ello, a las terapias y al apoyo que me han brindado, pues al día de hoy estoy completamente recuperado. Eso me motivó a ser médico o a querer ser médico. Ahorita estoy estudiando porque del doctor Diego recibí mucha ayuda. Dairon tuvo una lesión muy fea, tuvo una fractura complicada. Le pusieron placas, tornillos en la tibia. Él vino de Cañete y hasta el día de hoy para mí es un misterio cómo llegó. Porque él llegó buscándome, llegó con mi nombre bajo el brazo, yo no tenía idea cómo. Y hasta el día de hoy tampoco, creo que nunca lo hemos conversado. Y por términos, por cuestiones logísticas, por cuestiones, o sea, venir hasta acá es una complicación, desde Cañete, ¿no? O sea, uno dice, ¿cómo? Y Dairon vino, hizo todo su proceso con nosotros. Estuvo cerca de 6 meses más o menos. Y le bajaron el pulgar de donde vino, fue operado en Cañete y le bajaron el pulgar al fútbol varios especialistas, digamos. Conforme el tiempo fue pasando, el corazón de Dairon es gigante, o sea, le daba y le daba y le daba y le daba. Nunca tiró la toalla y cuando la quiso tirar, sus papás la recogían y se la ponían otra vez en el hombro. Un par de papás, para sacarse el sombrero. Por su hijo todo, atrás de él siempre, en cada paso. Y ¿Perdón, qué edad tenía? Él tenía en ese momento, si no me equivoco, 16 años o 15 años. Si no me equivoco, puede que me equivoque. Pero Dairon siempre estuvo ahí. O sea, siempre siguió. Y desde el primer momento el tema con él fue, no te voy a mentir, al principio fue un poco complejo. Porque tú siempre quieres lo mejor para tu paciente, pero también tienes que ser real. Siempre fue bien, consolidó bien, funcionalmente recuperó, el gesto deportivo fue regresando progresivamente, al comienzo la disminución de la masa muscular afectó, fue visto por un traumatólogo también aquí del staff y revisábamos y básicamente la supervisión, como has dicho hace un rato, la constancia, el punche, hizo que él estuviera en donde está ahora, ¿no? Y puede jugar fútbol otra vez y volvió a jugar fútbol y después de todo esto un día regresó para visitarme simplemente desde Cañete para decirme, mira doctor, ya estoy jugando fútbol. Entonces, otra vez, uno puede tener al mejor médico, al mejor staff y todo el asunto, pero si uno no se la cree, y Dairon se la creyó desde el primer momento, creyó. Se la creyó tanto y creyó tanto en la medicina que ahora va a estudiar medicina. Quiere estudiar medicina. Claro, le cambió la vida, ¿no? Sí. Y la verdad que esa no me ha... Pero en ambos ejemplos, efectivamente, no hay soluciones inmediatas. No, es constancia, ¿no? Paciencia, disciplina, para ver resultados, ¿no? O sea, nosotros somos facilitadores. Lo demás depende del paciente. 100%, Gracias. 100%. Gracias, doctores. Esto fue Voces que Cuidan. Nos vemos en el siguiente podcast.